Me gustaría agradecer mucho a INEA en la persona de América Mederos por la invitación y agradecer mucho por la oportunidad de estar acá con ustedes. Para mí es una satisfacción hablar de una situación que ocurre mucho en Brasil y para eso yo trae algunas informaciones importantes también. Entonces, vamos allá. La situación de la resistencia antihelmíntica en Brasil, en bovinos en Brasil es mi tema. ¿Está bien? Acá entonces empiezo diciendo que la situación es muy grave, la situación parasitaria en Brasil, tenemos una diversidad de razas bovinas muy grande y tampoco eso facilita porque la raza más Bos indicus también tiene la mosca, la garrapata y infecciones pulmonares o gastrointestinales. La industria gana mucho, tiene mucho interés en participar de toda la economía del ganado bovino en Brasil, pero tenemos muy alta morbilidad y mortalidad. Mortalidad es una cosa que no sabemos cuánto es el número, si es 5% o 10% de mortalidad, muy alta. Hasta con fasciola hepática tenemos una incidencia, una prevalencia increíblemente alta también en el sur de Brasil. Muy poco control en el comercio porque se venden marcas no regulares también, pero las marcas oficiales también tienen una venta muy grande. Y, por supuesto, hay distintas calidades de productos. El costo es muy bajo por tratamiento, por dosis, y esto afecta mucho porque el productor no está preocupado con eso, entonces trata constantemente sus animales. Y vemos todavía que la situación es muy caótica, con alta, como dice antes, alta morbidad y alta mortalidad. La situación es interesante porque tenemos que ver la carga parasitaria o la situación clínica del parásito para el bovino de formas distintas. Hay una vaca muy magra al alto a derecha y un otro bovino muy fuerte, lleno de grasa, a izquierda de abajo. Y esto demuestra las dos puntas de soportar, de cómo soportar, cómo un animal va a soportar la carga de infección. Y esa carga de infección tiene una importancia muy grande. O el animal pasa con la infección, pero sin señales, o el animal sufre mucho. Y el círculo arriba ahí, en este gráfico, como muerte del hospedero o hospedador, y con una infección activa, es parte de unos 10 a 15% del ganado. Entonces, para mí, el importante ahora es verificar las condiciones clínicas del animal para poder entonces enfrentar de una forma más holística, más adecuada. Tenemos beneficios fenotípicos y, claro, la cuestión clínica y también una condición de selección de este animal, también por la condición fenotípica o genotípica también. Bueno, todo eso cambia y eso se cambia mucho a lo largo del año con la condición climática, condición del pasto, si no está bien, o también con condiciones de más alto, más bajo presencia del parásito. Entonces, Hemoncus cooperia mucho más en la lluvia, Tricostrongylus, Dictyocaulus mucho más durante el invierno o después durante el periodo más seco del año. Entonces esto cambia mucho también. La condición de resistencia a las drogas en Brasil va muy mal. Tenemos resistencia a multiespecies y a multidrogas. Casi todas las drogas en Brasil no andan bien, no van bien cuando se usa hasta en bovinos. La situación es terrible en ovinos y caprinos, entonces pequeños rumiantes, pero también con bovinos la situación no es buena y también no es buena en equinos.
Claro, todos nosotros sabemos que es un país que se usa mucho la cuestión química, ¿cierto? Acá un pulmón, bronquios de un animal joven de 8 meses que tenía una infección muy alta de dictocaulos y nosotros tratamos con abomectina y ivermectina y nada caminó. 9 animales murieron después de eso. Entonces, también sabemos que la resistencia es muy común en el mundo todo y multiespecies también. No solo en moncos, porque es mucho más importante, pero es importante saber que tenemos a otras especies de parásitos gastrointestinales, por supuesto. Eso es un cuaderno de anotaciones de una propietaria veterinaria acá de Brasil, y las columnas son las fechas y las líneas son las áreas particulares de su finca. Entonces tiene 10 áreas distintas. Acá tenemos 13, pero la área número 11 no hay animales y la 9 y la 10 son la misma área. El mismo grupo de animales está habitando esta área. Y acá se puede ver muy bien que en la fecha de 16 de marzo hubo tratamiento para carrapato, ¿ok? Y ahí en todas las otras áreas en marzo tuvieron tratamientos también para la carrapata. El 10 de abril, la misma cosa, 30 de abril también, arriba en la primera línea, mes de mayo, junio, julio y ahora en septiembre. Entonces, es muy importante que sabemos que tengamos por lo menos un histórico de tratamiento para esos animales, para los bovinos, y también lo que fue hecho. Acá en este caso, mucho baño, ¿cierto? Mucho baño de inmersión y también spray y muchas veces baño de inmersión, fipronil y una vermectina o un avotan, duocin o cosas del género. Acá en esta tabla aquí del lado a derecha, las macrolactonas que son utilizadas en Brasil, en esta finca, solo en esta finca. Entonces se utilizan básicamente todas las marcas más importantes que hay en Brasil en una concentración muchísimo alta y ahora tenemos en esta finca el uso de 2 macrolactonas en el mismo día. Entonces, la carrapata no baja. Por supuesto, es este volumen todo de tratamiento para la carrapata incrementa la selección para el mintos. Entonces, el problema en realidad en esta propiedad es la carrapata. Y en otras regiones de Brasil lo que tenemos es el problema de mosca del cuerno. Acá en la misma finca, demostrando entonces las áreas en distintos años. Hay distintos usos. El volumen de droga en el año 2 en todas las áreas fue mucho mayor do que en el año 5 para todas las áreas. Lo que pasa entonces, el nivel de carrapata bajó entre años. Hubo un cambio de prevalencia, ¿ok? Esas son vacas Angus adultas. Entonces, lo que pasa, las vacas pasan por el baño, es un grupo de vacas ahí que está mojada, reciben un baño con cipermetrina o un piretroide y ahí después 70 o 90% de los animales entonces utilizan lactonas. En 70% de las combinaciones nuevas utilizan lactonas. Lo que pasa entonces, por supuesto, el problema más grande aquí en el sur de Brasil es carrapato, en el centro-oeste de Brasil la mosca de los cuernos. Y los helmintos, poco tratamiento direccionado solo para helmintos. ¿Okay? Acá entonces vemos la resistencia lateral para macrolactonas en bovinos en Brasil
y lo que fue medido acá fue muchas macrolactonas, que son las más comunes, por supuesto, utilizadas en Brasil, mucho más que benzimidazoles como albendazol y también como levamisol, mucho más frecuente do que el uso del levamisol. Ahí HPG hasta el día 21 y el percentual de reducción fue muy bajo. ¿Okay? Entonces, dependiendo de cómo se mira los datos, dicen, la selección entonces para los helminthus es muy alta. En realidad, la selección para helminthus es secundaria al volumen muy grande de tratamientos que es hecho para el ectoparásitos. Acá tenemos también una otra finca, otros animales, ahora resistentes a dictocaulos vivíparos para todas las macrolactonas. De la misma forma, HPG, acá en este caso fue larva, la contagio de larva, hasta el día 21 también. Y lo que pasó es una eficacia muy baja también para todas las ivermectinas o macrolactonas. Entonces tenemos resistencia lateral y multiresistencia también. Bueno, diagnóstico que hacemos mucho. Hacemos poco diagnóstico clínico para endoparásitos. Tenemos muchos casos de anemia y muerte, pero también anemia por un montón de otras cosas, hasta la babesia y anaplasma. Se utiliza muy poco el test de conteo después del tratamiento, test de contagio de huevos en las feces. Estamos empezando a hacer mucha cosa in vitro y alguna cosa también en vivo. Tenemos solo un buen marcador para resistencia, que es la beta-tubulina para los benzimidazoles, pero se utiliza muy poco benzimidazol en Brasil en bovinos. Estamos ahí siguiendo los dos programas muy grandes que hay en Europa. El COMBAR es el programa más moderno. Tenemos poquísima estructura de laboratorios regional para atender 220 millones de bovinos. Entonces, es un servicio de extensión, también no es suficiente y no tenemos mucho financiamiento o aporte financiero para todo lo que necesitamos hacer. Entonces, el problema es muy grave. Tratar o no tratar, la cuestión ahora es pensar un poco más en el animal, la parte individual, si aquí me entienden, tenemos que tener una visión mucho más voltada a la clínica y no el tratamiento masivo, hasta para muesca de los cuernos y la garrapata también. Hay un artículo muy interesante escrito hace algunos años sobre la importancia de la resistencia antelmítica. Does it matter? ¿Es un problema o no? ¿Entiende? Entonces, es importante que miremos en esta situación porque peor que está va a ser muy malo para todos. Entonces, la cuestión también del desafío para que el animal exprese su potencial más resiliente, tenemos que expor este potencial, ese desafío para el animal, expor a los parásitos para que tengan posibilidad también de expresar sus condiciones con buen nivel de bienestar, manteniendo las condiciones sanitarias del animal y la producción ganadera, la producción de este rebaño o de esos animales sin problema de estrés, ¿entiendes? Sin pérdida de producción, mejorando todavía las condiciones para que exprese la resiliencia. Tenemos una visión de futuro, una pecuaria sustentable, con el uso correcto, mucho más educación en el campo, haciendo rotaciones despacito, no muy rápido, quizá no utilizando asociaciones, pero si es necesario, vamos a utilizar la selección de animales resilientes, haciendo un manejo muy mejor de las pasturas, utilizando nuevas técnicas farmacológicas como la fitoterapia y la nanofarmacología, utilizando también probióticos que están en testes ahora en el campo, quién sabe en algunos algo muy interesante por ahí.
Vacunas es un dato que es importante también. Hay comercio internacional, hay datos buenos de campo, pero necesitan mejorar mucho también. Y la posibilidad de hacer la selección selectiva individual de los animales para que tengamos una mejor estructura para control. Bueno, muchas gracias, agradezco a todos y pienso que vamos a ir a tener una condición de discusión. La posibilidad es muy grande, estoy muy interesado para escuchar a todos ustedes y saber las dudas que tengan y las preguntas. Muchas gracias, gracias de nuevo para América Mederos por permitir la oportunidad de charlar con ustedes sobre eso. Es una situación muy difícil. Los productores tienen una demanda muy grande por tecnología, pero también tienen una información muy facilitada de la parte de la venta de los productos. Acá en Brasil no hay necesidad de prescripción médica. Pienso que en Sudamérica no hay también. Y es una responsabilidad de nosotros pasar toda esta información y también mejorar la educación técnica que hay disponible para que tengamos mucho más suceso también. Entonces, muchas gracias y estoy ahí disponible para las preguntas. Muchas gracias.